Hoy, un día martes, me levanté a las 6:10 de la mañana con muy pocas ganas de cumplir mi día laboral. Creo que es normal cuando llevas 3 décadas trabajando de lo mismo, pero no lo puedo dejar porque necesito la plata y no creo que me acepten en otro lado teniendo 61 años. Me vestí, desayuné y a las 7:20 ya estaba saliendo apurado hacia Edenor. La jornada en Edenor fue agotadora y a minutos de irme se escuchó que el guardia de seguridad empezó a gritar: «Diego está muerto, lo mataron». Se volvió todo un lío. Para los que no saben, Diego es un tipo muy importante que maneja la empresa, un tipo con mucha plata. Algunos dicen que anda en negocios muy turbios, vaya uno a saber. A los minutos apareció la policía científica, cerraron las puertas y no dejaron salir a nadie. Éramos 30 personas, sin contar a los policías, 21 empleados y empleadas con diferentes cargos y 9 clientes. Los recién llegados fueron a investigar el cadáver, otros a ver las cámaras y 3 guardias se quedaron con nosotros. Nos hicieron sentar en el suelo a todos y no nos permitieron el uso del celular ni que hablemos. Al rato llegó uno de los oficiales que había ido a ver las cámaras y, por lo que entendí, le dijo a otro oficial que el cuerpo había sido ahorcado con una corbata roja por otra persona dentro de los baños de hombres. Adentro obviamente no hay cámaras de seguridad, pero sí hay afuera de los baños, apuntando a la puerta de los mismos. También dijo que entre todas las personas que habían entrado en los últimos 20 minutos estaba el asesino. Los policías volvieron a ver las cámaras para identificar a quienes habían entrado y después de un rato empezaron a llamar a los hombres. Llamaron solo a 4, pero entre esos hombres me encontraba yo. Todo el ambiente estaba tenso, yo estaba nervioso. Nosotros 4 éramos los más sospechosos y ninguno vestía con corbata. Nos separaron del resto y nos pidieron que nos identifiquemos. Los nombres de los otros 3 eran Lucas, Miguel, empleados, y Santiago, cliente. Nos hicieron sentar en sillas muy juntas y nos empezaron a hacer preguntas. A los 5 minutos ya era un caos, todos negábamos haberlo matado. Santiago solo se defendía diciendo que él nunca en su vida usó corbata y asegurando que casi todo lo que decía Lucas era falso. Todos los relatos eran muy diferentes. Los policías no sabían a quién creerle. Lucas y Miguel decían haber visto a Diego con vida en los baños, pero habían entrado con 10 minutos de diferencias. Yo fui el último en entrar y dije que cuando ahí ya estaba, había olor raro, pero solo meé y me fui. Santiago, que había sido el anteúltimo en ir al baño, pensó que yo me refería a que lo mató él y me empezó a atacar. Comenzó a decir que seguro había sido yo. Como había relatos diferentes y mucho lío, la policía nos separó y nos hizo un interrogatorio a cada uno por separado. Al parecer a Santiago le ganaron los nervios y contestó mal porque nos dejaron ir a todos menos a él. Mientras volví hacia mi casa caminando, pensaba en todo lo que había sucedido, todos los nervios, el miedo de las demás personas, el momento horrible que pasamos. Reflexionaba sobre la vida, sobre la muerte, y de repente, a una cuadra de mi casa, me largué a llorar,
Después de mucho tiempo volví a llorar. Lo lamento por Santiago y por Diego, pero ya somos muchos en el trabajo y como les dije, necesito la plata. No creo que me acepten en otro lado, teniendo 61 años. La paradoja de la locura. Bueno, ¿por dónde empiezo? Me encontraba encerrada con gente desconocida, con una camisa de fuerza blanca que inmovilizaba mis brazos, enojada porque sentía que me ahogaba. Ahí estaba yo, Jazmín Estefanía, en un triste manicomio, y ahí fue donde empezó todo. En un pueblo llamado Moreno, lejos de la ciudad, se encontraba mi encierro, con ganas de poder salir como cualquiera que está privada de su libertad. Pasaban los días y cada uno se hacía más largo, ya sin ganas de vivir, pero un día cambió directamente mi rutina y la de los demás pacientes. Fue una noche de lluvia y frío del año 2010. Todo seguía igual hasta que se escuchó un grito y los guardias corrieron para un mismo lado. Los de limpieza se asomaron y miraron, porque no era un grito cualquiera, sino de susto. La que gritaba era una trabajadora de limpieza que había visto manchas enormes de sangre en las paredes del baño. Los guardias le pidieron a la señora que se retirara y que despejaran ese lugar. Al rato se nos acercó uno de los guardias y nos pidió a todos los pacientes que nos quedemos en el comedor, porque todos son sospechosos de cualquier acto delictivo. La chica que gritó del susto, la May, confesó que abrió la puerta y vio las manchas que estaban enfrente de ella en la pared, y que luego del grito ocasionado por el susto, se retiró sin tocar más nada. Mientras los detectives inspeccionaban el baño, en el comedor empezaron las preocupaciones de los pacientes. El murmullo era fuerte, no se podían distinguir las voces de cada uno, pero entre tanta exclamación se escuchó la voz de un hombre que dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Luego de eso el comedor se sumió en un silencio rotundo. Todos sabían quién era esa persona que citaba a Protágoras y en ese momento lo miraron. Se trataba del Tula Holmes, uno de los pacientes más extraños y misteriosos de todo el manicomio, persona por la cual surgían preguntas incontestables tanto de los enfermeros como de los psicólogos. Muchas personas, tanto de dentro como de fuera del manicomio, creían que estaba loco, y otras pensaban que era una mente maestra incomprendida. Me quedé mirándolo quieta, sin reacción, hasta que me vio, se me acercó y se presentó. Soy Tula Holmes. Hola, me llamo Jazmín. Lindo nombre. Gracias, dije y se me escapó una sonrisa. ¿Conoces a Protágoras? ¿Por qué lo mencionaste? Ya lo entenderás. Volvió al lugar donde estaban, dejándome a mí con intriga de saber qué era lo que iba a entender. Pasadas las 3 a.m. nos pidieron a todos que nos fuéramos a dormir, porque al día siguiente por la mañana temprano nos iban a interrogar. Los detectives encontraron algo más que sangre, una especie de canica, pero que brillaba. Sospecharon que era del agresor. Pero, ¿quién era el agresor? Los guardias despertaron a los pacientes para interrogar, pero había 5 camas desocupadas. La policía se puso en alerta mientras que los demás pacientes declaraban. De los que declaramos, nadie había visto nada y solo faltaba interrogar a los 5 desaparecidos. Los policías investigaron en las cámaras de seguridad. A las 8 p.m. el baño se mostraba libre, pero a las 9 p.m. las cámaras de todo el manicomio se apagaron, como si alguien hubiera cortado los cables. Se veía todo borroso y solo volvió a funcionar cuando captó a la señora de la limpieza, la May, cuando se asustó y gritó. Entonces volvieron a querer interrogarla, pero ya era tarde. Tampoco estaba la May, otra que desapareció. El mismo suceso ocurrió cuando querían ver cómo se escaparon los 5 pacientes por las cámaras de seguridad. Una pista para los detectives se encontró en una de las camas.
Otra canica que brillaba. ¿Coincidencia? ¿Era el mismo agresor que lo había hecho de nuevo dejando una canica como mensaje? ¿O uno de los pacientes que se escapó era el agresor del baño? ¿Y la May? ¿Por qué se escapó? ¿Y qué tenían que ver las canicas? Eran tantas las preguntas que la policía se inquietó, pero no se cansó ni se dio por rendida. Ya al mediodía, Tula Holmes me agarró del brazo, me llevó lejos de donde estaban todos y me dijo: si no que venís conmigo, la próxima vas a ser vos. Yo la acompañé asustada, pensando que me amenazaba y que él era el culpable de todo esto. Yo estaba ahí despierto cuando los vi salir a las 5. No se escaparon, les taparon la boca apuñalándolos por la espalda. Pero no vi bien por tanta oscuridad, me confesó a solas. Luego agregó que después no pudo ver más nada. Le pregunté cuál era su teoría y me respondió diciendo que él sabía las intenciones de los demás y que cuando pasó lo del baño estaba afuera en el patio y que no era uno ni dos, que eran como 5 que se escaparon o daban esa sospecha. La policía que seguía con la investigación descubrió una gotita de sangre seca en el piso cerca de las camas de los que no estaban, y no solo eso, además otra canica brillante. Los detectives juntaron las 2 canicas, pero no sabían bien qué era eso y por qué estaba allí. Al juntarse las 2 canicas brillaban aún más. Uno de los que trabajaban en el manicomio tiró la idea de que podía ser algo del más allá y que las canicas eran solo una señal. Los detectives no descartaron esa opción, pero no había suficientes pruebas para tomarla como algo serio. La policía nos pidió a todos que saliéramos al patio, así investigaba a fondo por dentro. Dentro de un tacho de basura encontraron pelos de la cabeza de alguien formando un nido, y arriba estaban 2 canicas que brillaban. Al juntar las 4 canicas brillaban aún más, y ahora vibraban como si fuesen una notificación en silencio de un móvil repetida varias veces. Llevaron los pelos como prueba de ADN y descubrieron que esos pelos eran de los pacientes. Estaban arrancados de manera brutal, con un poquito de mancha de sangre. Para los detectives no quedaba duda de que podía ser algo del más allá y que este lugar habría que cerrarlo. Pero Tula Holmes no se quedó callado. Levantó la mano señalando hacia adentro y dijo: nos toman por tontos. Los pacientes, los gerentes del manicomio y los trabajadores se quedaron callados, esperando a que Tula Holmes hablara otra vez. Pero él se quedó en silencio. ¿Por qué?, preguntó uno de los pacientes, y Tula respondió: nos están desviando del tema con algo mágico para poder limpiar y salir impunes. Que me muestren dónde está la May. Uno de los gerentes del manicomio, el que se encargaba de todo el lugar, salió a defender a la May de manera agresiva. ¿Vos quién sos para conspirar en contra de una mujer que solo trabaja? Ella ya declaró. Aparte también es víctima de una desaparición. ¿Quién sabe dónde está? Tula Holmes respondió pidiendo pruebas. ¿Por qué en el baño hay sangre? En las camas hay una gota de sangre y en la basura hay pelos y todas esas pruebas son de las víctimas. ¿Y de la May? ¿Por qué no las hay? ¿Cómo te atreves a decir semejante barbaridad?, respondió el mismo gerente. Y uno de los trabajadores se metió en defensa de la May y del gerente. Nunca discutas con un estúpido. Te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Sí, puede ser que lo sea. Puede ser que sea un estúpido, un loco, un fuera de sí. Pero algo que nunca seré es un mal detective, respondió con seguridad Tula Holmes, y ya nadie se atrevió a contestar. Luego de esta breve pelea se empezaron a chocar las canicas, que ya no solo vibraban y chocaban entre sí, ahora también se escuchaban y parecía que se querían pegar como si fueran un imán. Tula Holmes sabía o sospechaba de la May, pero ahora había un nuevo problema. ¿El gerente y los trabajadores también estaban involucrados? A partir de ahí, Tula Holmes sintió que estaba solo. Ya no podía confiar en nadie más que en mí y simplemente no paró de darle vueltas al asunto. Se preguntó cómo unas canicas podían actuar de esa manera tan extraña.
Todos pensaron que no tenía una explicación lógica, pero él pudo verlo de otra manera. A su vez, otra desaparición estaba en curso en una habitación lejana al lugar donde estábamos con el investigador. Unos gritos de sufrimiento dieron aviso, pero al llegar al sitio no había rastros del paciente. Sin embargo, debajo de una almohada había un diente con unas gotas de sangre fresca. Luego empezaron a sonar ruidos en las paredes de la habitación. Tula Holmes dio vueltas el cuarto entero hasta encontrar un zapato del paciente. Al levantarlo dejó una mancha de sangre apuntando a los pies de la camilla. Entonces corrió a la cama y encontró un hueco detrás del respaldo. Se metió casi sin pensarlo. Estuvo más de media hora en el hueco hasta llegar a una especie de cueva terrorífica, según me contó después. Al verla se convenció de que la mejor forma de descubrir el caso era mantenerlo en silencio y ponerles una trampa a los responsables. En cuanto me lo dijo, comencé a planearlo, pero él ya lo tenía resuelto en su mente. Unos días después amanecimos con la noticia de un nuevo secuestro. Corrí angustiada a contarle a Tula Holmes, pero este reaccionó feliz por el anuncio. Esa misma tarde, el manicomio se llenó de policías y el capitán a cargo del caso, un hombre de bigote prominente y voz gruesa, preguntó quién era Tula Holmes. Mi compañero caminó hacia él lentamente y los encargados del lugar creyeron que lo habían encontrado culpable. Sin embargo, ambos hombres conversaron en secreto y por los gestos notamos que habían llegado a un acuerdo. Enseguida, el capitán ordenó que todas las personas del manicomio se coloquen parados de frente a una pared y levanten su ropa hasta dejar desnuda la espalda. El pedido fue inquietante, pero igualmente todos los pacientes hicimos caso. Los guardias y gerentes quedaron inmóviles, pero la orden se repitió para ellos también. Solo Tula Holmes pudo quedarse en su lugar de brazos cruzados. Algunas personas caminaron detrás de nosotros. Ninguna señal en las espaldas de los pacientes, pero todos y cada uno de los guardias del manicomio tenían una herida fina que les trazaba algún lugar entre el cuello y la cintura. Se oyeron los ruidos de las esposas y comenzaron algunos gritos, pero nada evitó que todos ellos fueran llevados a la cárcel. También los gerentes, que fueron los primeros en sollozar e insultar al ver lo que sucedía. Enseguida Tula Holmes acompañó a varios oficiales hasta la habitación donde estaba el hueco y poco después vimos aparecer uno a los pacientes que habían sido secuestrados. El capitán le dio la mano a Tula Holmes en señal de agradecimiento y se retiró. El manicomio estalló en aplausos y pedimos inmediatamente explicaciones a mi amigo. Este sacó una jeringa del bolsillo sonriendo. La había incrustado en el techo del hueco bien escondida, pero con el filo hacia abajo de tal manera que nadie pudiera evitar rasparse al pasar por allí. Fue fácil, entonces, comprobar quiénes estaban implicados. ¿Y las canicas?, le pregunté. Una distracción, respondió enseguida. Solo algo aparentemente sobrenatural podría distraernos a todos frente a delitos tan evidentes. Mejor dicho, a casi todos. ¿Y por qué nos secuestraban?, agregó uno de los pacientes. Para responder eso, basta con ver quiénes fueron secuestrados, quiénes tienen familias más adineradas. Recomiendo que cuanto antes hagan sus llamadas para avisar que están a salvo, de manera que nadie envíe el dinero que seguro pedían estos maleantes como extorsión. Solo unos pocos nos quedamos junto a Tula Holmes. El resto corrió a los teléfonos o a acompañar a sus amigos. Muchas preguntas, pero no la más importante, dijo Tula Holmes. ¿Cuál?, respondí. ¿Qué pasó con la May? Un estruendo resonó a lo largo del manicomio erizando la piel de todos. Es ella, dijo Tula Holmes. Y ahí estaba la May, con un revólver cargado en la mano y dispuesta a hacer una locura, lo que es irónico en un manicomio. En ese momento corrí para ponerme a cubierto, y cuando miré nuevamente, la May ya estaba desarmada y reducida. Tula Holmes cumplió con su trabajo y anticipó los movimientos de la May, salvándonos una vez más. Este cuento es de Tiago, Valentín, Caetano, Mateo, Gonzalo y Malena, de cuarto A.
La sangre bajo los pies. Queridos padres, se les comunica que su hijo y 4 alumnos tendrán que hacer tareas comunitarias el día viernes 31 de octubre debido a sus actitudes no correspondientes al instituto. Sonó el timbre del recreo, 4:30 de la tarde. Se fueron todos, menos ellos 5. Nadie hablaba. Se escuchaba hasta el mínimo ruido de la escoba rozando el piso. Martín barría hasta el último recoveco. Celeste limpiaba los pupitres para dejarlos impecables. Félix limpiaba los baños de los chicos y Dana los de mujeres. Ciro ordenaba la biblioteca. Repentinamente, Félix gritó de manera desesperada, haciendo que sus compañeros se alarmaran. Todos confundidos se dirigieron al baño y en aquel instante vieron la sangre que corría y a Félix mirando hacia las duchas. Se puso tenso el ambiente. Transcurrieron minutos de silencio que nadie supo romper. ¿Qué pasó?, dijo Dana. No sé. Llegué y encontré esto, respondió Félix. Le tenemos que decir al director, agregó Ciro. No, van a creer que fuimos nosotros, contestó Celeste muy asustada. ¿Entonces qué hacemos?, comentó Martín. ¿Quién fue? ¿De quién es la sangre?, preguntó Dana. Es demasiada para que la persona siga viva. ¿Por qué preguntás tanto? ¿Vos sabés algo?, dijo Ciro. Y en ese momento inoportuno, todos los chicos comenzaron a desconfiar unos de otros, con miedo y sin saber qué hacer. Anteriormente a este suceso, estos 5 jóvenes no tenían ningún tipo de relación. Para ser más precisos, estaban peleados. Compartían el salón, pero ni se miraban. Resulta que en una fiesta cada uno de estos chicos encaró a su amada. El problema surgió porque se trataba de la misma persona, Celeste. Luego de la fiesta, Celeste comenzó a difundir los hechos y palabras adjudicadas a los otros que nunca habían sucedido y que los dejaba mal parados. En conclusión, se generó una desconfianza general en el grupo que estalló en la clase de química y les valió el castigo de tener que limpiar la escuela. La sangre corría bajo los pies de todos. Celeste miró hacia abajo, comenzó a ver borroso y se desmayó. Como el malestar continuaba, ninguno tuvo la voluntad de levantarla del suelo, pero se miraban entre sí, esperando a que alguien lo hiciera. Fue Ciro quien desganadamente la tomó de un brazo y la ayudó a incorporarse. Martín miró la escena pensativo y se atrevió a tomar la palabra. Terminemos con esta situación. Ninguno de nosotros es un asesino. Limpiemos la escena. Todos estaban en shock, pero bastó con que Ciro asintiera con la cabeza para que empezaran a pasar el trapo en el piso. Tenían que organizar un plan muy grande para no levantar ningún tipo de sospecha con respecto a lo que habían encontrado, es decir, no bastaba con limpiar. Allí alguien había sido asesinado. Tenían que pensar bien cómo contarlo, porque cada palabra la podían usar en su contra y sospechar que fueran ellos. O quizás era mejor no decir nada. Ese día se fueron de la escuela con una sensación rara, pero con una calma interna, porque no los habían descubierto. En los días posteriores, sentían que todos los miraban juzgándolos y no se atrevían a mirar hacia los baños o a la cara del director. Sin embargo, nunca se supo lo que había ocurrido dentro de esas 4 paredes. Después de lo sucedido, los chicos no volvieron a mostrarse juntos de forma pública, pero tenían miradas cómplices y se reunían en secreto fuera de la escuela. Tiempo después, cada uno por su parte notó que ya no hablaban de la sangre. El hecho había quedado atrás, pero no en el olvido. Nadie sabía quién era un asesino ni quién había sido asesinado. Podía ser cualquiera. Tampoco sabían la verdad sobre lo que había pasado con Celeste ni los había enfrentado tiempo atrás. Todo era una gran mentira. Y la sangre,
seguía corriendo bajo los pies. Un despalillado familiar. Llegué a la casa un martes por la tarde. Las flores de la entrada anunciaban la primavera. Ante mí se encontraba una puerta de madera muy voluminosa, algo intimidante. Llamé a ella y me recibió una señora de unos 45 años. Parecía bastante entusiasmada de ver una cara nueva. Buenas tardes. Vengo del periódico La Voz. Me encuentro realizando una nota sobre la historia de los viñedos y estoy entrevistando a las personas de aquí. Buenas tardes. Me gustaría poder ayudarlo, pero yo no crecí aquí. Tal vez mi esposo pueda contarle algo. ¿Quiere pasar? Me encantaría. Pasa y tome asiento, dijo muy amablemente la señora. Apenas pisé el interior de la casa, sentí cómo el frío invadía mi cuerpo. La mujer me guió hacia una sala de estar por un largo pasillo repleto de puertas. Póngase cómodo, voy a preparar el té. Dichas estas palabras, la vi desaparecer por una puerta. Mientras esperaba, observé detalladamente la habitación. Aquel cuadro familiar que se encontraba sobre el hogar llamó mi atención con la típica vestimenta elegante, destacando al padre de familia y el resto a su alrededor. Detrás se dejaba ver la fachada de la mansión. De repente se escuchó el ruido de una puerta abriéndose a mis espaldas. Me di vuelta esperando ver a la mujer, pero para mi sorpresa, quien se encontraba parado en ese lugar era un joven de unos 24 o 25 años, con cabello castaño claro, ojos color avellana y de no más de unos 70 de altura. Al verme se sorprendió un poco, así que decidí tomar la palabra. Buenas tardes. Disculpe las molestias. Estoy esperando a la dueña de casa, la señora... Sí, mi madre, Alicia. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Emilio. ¿Y el suyo? En ese momento entró la madre al salón. Hijo, al fin te dignas salir de tu habitación. Como verás, tenemos visitas. Encantado de conocerlos. Me gustaría conversar un rato con ustedes. Sí, mi marido ya baja, se está cambiando. Alicia me acercó la bandeja donde traía el té y tomé un poco. Mientras miraba la llovizna por la ventana, comenzó a preguntarme sobre el reportaje. Después de unos minutos de charla, un señor alto y de aspecto amargado bajó las escaleras. Lo intenté saludar, pero me ignoró. No le hagas caso. Él es Julio, mi marido. No le gustan los desconocidos, me dijo Alicia incómodamente, contemplando la tormenta que se avecinaba. ¿Quisieras quedarte a cenar? Acepté y le ayudé a preparar la comida. La cena transcurrió tranquila hasta que las nubes grises se convirtieron en una tormenta torrencial. Alicia notó una expresión de preocupación en mí y gentilmente me preguntó si quería quedarme a pasar la noche. ¿Están seguros? No quiero ser una molestia. Para nada. Emilio, prepárale una habitación, dijo la madre. El hijo de Alicia me acompañó hasta donde dormiría. Dejé mi saco a los pies de la cama, me acosté e intenté dormirme. Pero la tormenta y el hecho de estar en una casa desconocida no me dejaron conciliar el sueño. Decidí salir a tomar un poco de aire, despejarme, pensando que todos dormían, pero me equivocaba. Julio estaba en la sala y parecía que me estaba esperando. Parece que usted tampoco puede dormir. En mi oficina se encuentra una buena botella de vino tinto. ¿Desea acompañarme? Dudé un poco, pero finalmente acepté la invitación. Al llegar a la oficina, después de un largo e incómodo camino, me sirvió una copa. Esa familia y esa casa parecían sacadas de una novela de misterio. Esta casa pertenece a mi familia desde hace décadas, empezó el señor. Cuando era niño solía venir mucho a este lugar, paseaba por los viñedos con mi padre. El vino que está tomando es justamente de esa finca, una de las mejores del país. ¿Le gusta el vino, joven? No soy muy fanático del alcohol,
pero sé degustar un buen vino cuando se me presenta. Personas de todo el país venían hacia aquí para probar los vinos. Las familias se quedaban semanas enteras para disfrutar de la estadía. Mi bisabuelo fue el fundador de todo esto, dijo mirando los vinos en su estante. Los vinos eran tan buenos que la gente los disfrutaba mucho. Venían a degustar y se quedaban por semanas. Recuerdo un jueves por la noche, escuchamos unos ruidos bruscos en la bodega. Al llegar me encontré con un señor que se hospedaba aquí intentando robar unas botellas. Después de ese día me di cuenta del éxito de nuestra producción. Decidimos tomar precauciones y disminuir las visitas. Aún así, comenzaron a rondar rumores de que la casa estaba embrujada. Los niños ya ni siquiera querían entrar y los adultos dejaron de venir. La mayoría aseguraba oír ruidos extraños y ver que las cosas desaparecían o cambiaban de lugar. Mi padre me contó que hubo una disputa entre mi hermano y yo sobre la situación, que una cosa llevó a la otra y heredé toda la patente. ¿Qué ocurrió con él?, pregunté. No lo sé. ¿Por qué el interés? Esa no es la historia que me contaron. No llegó a responder. Cubrí rápidamente su boca con un paño con somníferos. Después de un fallido forcejeo, Julio estaba tendido en el piso. El amanecer se acercaba. Me dirigí a mi habitación y por fin pude dormirme. Llamaron a la puerta y entendí que era hora de levantarme. Alicia me ofreció tomar el desayuno junto a su hijo. ¿Alguien vio a Julio?, preguntó Alicia. Hoy por la madrugada lo vi irse muy apurado. Estaba en una llamada bastante enojado, dije. De seguro que fue algo sobre el trabajo. Iré a buscarlo. Será un largo camino, así que saldré ahora, dijo Alicia preocupada. Emilio y yo pasamos el mediodía conociéndonos un poco más. Emilio, quisiera que me ayudes con algo. ¿Me podrías ayudar a buscar fotos antiguas del lugar? Servirían de mucho para la nota. ¿Usted sabe dónde guarda su familia los recuerdos?, le pregunté. No estoy seguro, pero puede que mi padre los guarde en la biblioteca. Sígame. Después de horas de búsqueda, encontramos un álbum. Emilio, cansado, se ofreció para buscar un poco de agua. Al volver, muy preocupado, me dijo: «Qué extraño, acabo de escuchar en la radio que ocurrió un accidente en la autopista donde iba mi madre, y Julio no responde los mensajes». Me miró por un segundo, noté miedo en sus ojos, y siguió: «Pero ya lo sabías, ¿verdad?». Me quedé mudo. Emilio tomó eso como un sí. Intentó agarrar un adorno que se encontraba allí para defenderse, pero actué más rápido. La tormenta se había calmado y el sol daba la idea de un nuevo comienzo. La familia que por años estuvo encerrada gozaría de la libertad. La familia que sufrió de la traición gozaría de lo que siempre debió tener. Me dirigí hacia las puertas selladas para abrirles paso, después de varios intentos por derrumbarlas. Esperé encontrarme con la familia que tanto ansiaba ver, pero para mi sorpresa, una simple carta se hallaba ante mis pies. Al último integrante de esta familia. Seguramente estarás confundido, apenado o preocupado. Tanto tiempo viviendo encerrados, escondidos en los cuartos deshabitados de la casa. Tanto tiempo cuidándonos de no hacer ruido y llevándonos cosas pequeñas que nadie notaría para decorar nuestro hogar. Queremos empezar agradeciéndote, porque fuiste el único con la valentía suficiente para salir a enfrentar a la otra parte de nuestra familia, que nos dio la espalda e intentó dejarnos en la calle cuando tu padre y su hermano discutieron. Tu plan de hacerte pasar por un periodista para vengarte y poder liberarnos era brillante, pero tu obsesión y tu locura por ganar algo que ya no tenía valor para nosotros nos llevó a replantearnos nuestra manera de vivir. El vino era nuestro enemigo, no nuestra familia. Te daré contexto. La empresa no le iba muy bien. Los vinos ya no llamaban la atención
y las ventas bajaban cada día. Decidimos hacer un viaje por los bosques más exóticos. Fue en una isla tropical donde encontramos una variación de una uva que al fermentarla se convertía en un ingrediente muy adictivo y poco saludable. Nuestra duda sobre ese ingrediente no llegó hasta que la gente se volvió dependiente de nuestra creación, y cuando ocurrió el intento de robo, nos dimos cuenta de lo que habíamos creado. Decidimos hablar con el resto de la familia, pero no nos quisieron escuchar. La avaricia y el egoísmo les ganó. Una gran discusión nos llevó a ser despreciados, a escondernos. No queríamos que más gente saliera lastimada, entonces decidimos asustar y echar a la gente que venía a visitar el viñedo. Después de que te fuiste, nos dimos cuenta del gran error que habíamos cometido. Luego de tantos años escondidos, iba a ser muy difícil vivir en la casa que nos había obligado a permanecer callados. Por esta razón decidimos irnos, empezar nuevamente en otro lugar, quizá en otra ciudad. No lo tenemos muy definido aún. Lamentamos no haberte dicho a tiempo. Tal vez podrías habernos acompañado, pero te vimos muy empeñado y decidido en querer echar a la familia. El ingrediente se encuentra en la bodega del este. Haznos un último favor y deshazte de él. Termina con este malestar y lo que llevó al quiebre de la familia. Cuídate mucho y esperamos que encuentres la paz. Samuel. Sentí que faltaba el aire en mi pecho. Cada paso que daba era como si caminara en reversa. Volví a cada rincón de la casa con mi mente, un laberinto sin salida. Bajé las escaleras de una casa vacía y sin sentido. Me detuve en la bodega y mi vista se centró en el ingrediente, en esas malditas uvas. Mi odio debía ser quemado y diluido en 1000 cenizas, y así fue. Recorrí la hermosa casa bañándola en combustible, mientras mis recuerdos me hablaban y pasaban en mi mente como si un gran final se avecinara. Mientras observaba las llamas quemar todo a su paso y el calor que se colaba entre las maderas, se mecía una historia de venganza y poder. Dirigí mi mirada hacia abajo y observé sonriendo cómo un puñado de uvas fermentadas descansaba en la palma de mi mano. Este cuento es de Candela, Paloma, Clara, Francisco, Agustina, Abril, Noelia, Malena y Rosario de cuarto A.